Esta semana se ha jugado la jornada 2 de la Liga EA Sports con partidos muy interesantes y como ya hicimos en la primera jornada, hoy os traigo un pequeño resumen de cada partido con el MVP de cada encuentro. Como ya dije el último día, es el jugador con mejor puntuación en SofaScore, que creo es una medida bastante objetiva, aunque bueno, si yo no estoy de acuerdo también os lo voy a decir. Así que nada, empezamos ya con el primer partido, que va a ser nada más y nada menos que el Betis Alavés, el partido que abría esta jornada. Menos posesión para el Betis que para el equipo vasco. Como ya pasó en la primera jornada, el Betis no tiene la posesión. Aquí lógicamente está mucho más igualada y generó mucho más el equipo de Pellegrini que el equipo de Coudet. Aunque, como digo, más pases, más posesión para los vascos, el Betis tuvo ahí las ocasiones más claras. Los Chelsea aprovechó un rechazo después de un remate de cabeza para meter el primero. Anteriormente el Alavés había tenido ya una ocasión muy clara de Guridi, que lo hizo muy bien. Se fue de un defensa, amagó, pero el disparo no fue del todo certero y consiguió parar el portero del Betis, Pau López. Después en la segunda parte sí que, bueno, el Alavés tuvo alguna, pero principalmente fue el Betis quien estuvo más cerca de hacer el 2-0 que el Alavés el 2-1. Tuvo dos ocasiones el canterano Pablo García, que entró en la segunda parte, y al final del todo del partido Bakambu estuvo a punto de marcar un golazo de vaselina. Así que bueno, como hombre del partido tenemos a Lo Celso, que es el autor del gol, 8,9 en SofaScore, muy importante como siempre en el ataque del Betis. El segundo partido es un empate a uno del Mallorca ante el Celta en Son Moix, el Celta de Giraldez, que no ha empezado tan bien como yo me esperaba la temporada, y un encuentro muy disputado, la verdad, en cuanto a ocasiones, en cuanto a posesión. Como veis, oportunidades poco claras, no llega ni a un gol esperado ninguno de los dos equipos. El Celta, que sí que se avanzó en la primera parte, minuto 38, Javi Rueda marcó el 0-1 con un muy buen pase en profundidad de Sotelo y una gran definición del hoy carrilero derecho del Celta. Y después pues fueron básicamente ocasiones de fuera del área. Pablo Torre lo intentó también Ilash Moriba, por ejemplo, pero ninguno de los dos con ocasiones realmente claras. El Celta tuvo dos en la segunda parte, una de Swedberg y otra de Fran Beltrán, que no termina de definir bien. De hecho, Fran Beltrán, si no me equivoco, no termina ni a disparar a portería. Así que, bueno, desaprovecha el Celta dos oportunidades y el Mallorca en prácticamente la última o de las últimas del partido, en el 87, Marc Domenech llega justísimo a una pelota que se iba por línea de fondo. La pelea Abdon Prats y la defensa del Celta, que la intenta sacar como puede, queda el balón en el área y define muy bien a la escuadra izquierda de la portería del Celta, Mateu Morey, que va a ser el MVP. La verdad, no ha habido ningún jugador que hiciera un grandísimo partido y Mateu Morey ha estado bastante bien a nivel de ataque, además con 0,12 asistencias esperadas, que bueno, no está tampoco del todo mal. En ataque, ya sabéis, Mateu Morey es un buen jugador, ya le cuesta más en defensa. Participó bastante, 60 toques en el partido de hoy, y además es el primer gol de Mateu como profesional, así que bueno, está de enhorabuena el lateral mallorquinista. Y aquí tenemos una de las sorpresas de la jornada nuevamente negativa para el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo, que volvió a no ganar. Todavía no lo ha hecho, ha perdido un partido y este lo ha empatado. En cuanto a posesión, como vemos, sí que dominó más el equipo del Cholo, pero sin tampoco una grandísima diferencia. Lógicamente el Elche es un equipo que le gusta tener el balón. El entrenador es Eder Sarabia, que de hecho fue segundo de Quique Setién en Las Palmas, Betis y Barça, que son equipos que les gusta mucho tener la posesión. Y la verdad que la mayoría de lo que ocurrió en este partido fue en los primeros 15 minutos, porque Hanko metió un muy buen pase para Sorroz, que definió a las mil maravillas el noruego para marcar el 1-0.
Después el mismo Sorloth tuvo el 2-0 en sus pies, pero paró muy bien Dituro. La verdad que más mérito del portero argentino que de mérito de Sorloth. El fallo en ese mano a mano, muy buena parada de Dituro. Y después en la salida de un córner favorable al Atlético de Madrid que pica Almada, se le queda muy larga y Germán Valera mete un muy buen pase arriba y sale a la contra el Elche, acaba marcando Rafa Mir el empate a 1. Germán Valera, que lo está haciendo muy bien en estos dos partidos, ha brillado bastante. Y después, a partir de ahí, poquitas ocasiones, tuvo un disparo Griezmann, tuvo después una ocasión también Janko con un muy buen pase de Sorloth, ahí combinaron nuevamente el central con el delantero centro y nada, poquito más pasó en este partido. La verdad que empezó muy fuerte, con mucho ritmo, pero se fue calmando con el paso de los minutos. Y bueno, como noticia positiva para el Atlético de Madrid, pues sus fichajes, algunos de ellos, Janko, Almada, me parecen muy interesantes. Y el Elche también me está sorprendiendo mucho en este inicio de temporada. Y vamos a ver, porque yo creo que se puede salvar. Y el MVP del partido va para Sorloth, que marcó el gol del Atlético, estuvo a punto de marcar el segundo y además dio un gran pase a Janko, que de cabeza estuvo cerca de meter el 2-1. Llegamos al mejor partido de la jornada, o al menos al más entretenido, que fue entre Levante y Fútbol Club Barcelona. 2-3 en el resultado final, el Barça que tuvo el control del balón durante todo el partido, pero en la primera parte sobre todo el Levante salió muy bien a la contra. Además el equipo de Flick no estuvo del todo preciso, jugó Rashford de titular, no estuvo muy bien, el único que realmente estaba a su nivel fue Pedri, que se notaba cuando tocaba que la velocidad y el criterio era distinto. Manu Sánchez cubrió muy bien a Lamine Yamal y de hecho, como veis, el Levante en todo el partido hizo más goles esperados que el Barça. Tuvo ocasiones bastante claras cuando salía a la contra. El primer gol fue de Iván Romero después de un centro de Manu Sánchez que baja Jeremy Tolian. Iván Romero que amaga a Cubarsí y que define muy bien delante de Joan García para meter el 1-0. El segundo es de penalti de Morales, que ya había marcado en una jugada en fuera de juego anteriormente, se lo anularon y aquí de penalti metió el segundo, un penalti bastante polémico porque son unas manos de Balde que se está girando, tiene el brazo bastante poco despegado, pero bueno, lo indicó el árbitro 2-0. Yo tampoco me sé aquí todo el reglamento y tampoco quiero dar una opinión. La verdad que está muy en el límite, yo creo. Porque, por ejemplo, la de Tchouaméni el año pasado en el Clásico me parece mucho más clara. Pero, en todo caso, el Barça se fue perdiendo 2-0 a la media parte y después salió realmente enchufado. Metió un golazo espectacular de fuera del área a Pedri por toda la escuadra en el 49 y en el 52, en un córner, Ferran Torres haría el empate a 2. A partir de ahí, el Barça siguió atacando más que el Levante, que ya no hizo tanto daño a la contra, y fue en el minuto 91 con un centro de Lamine Yamal que el Guezabal se metió un gol en propia, 2-3, y el Barça terminó ganando el partido. Grandísima remontada del MVP del partido, para mí claramente Pedri, tanto por su primera parte, fue prácticamente el único que jugó bien en el Barça, como por su golazo espectacular. Venció 1-0 Osasuna en el Sadar frente al Valencia de Corberán, un partido que tampoco disfrutamos de grandísimas oportunidades, como veis ninguno llegó al gol esperado, pero empezó golpeando muy temprano Osasuna, el minuto 9, Moi Gómez que abrió un balón largo hacia la banda para Rosier, y el francés que centró para un grandísimo remate de Budimir de cabeza. Se adelantó ya el equipo rojillo en el minuto 9 gracias a su crack, a su 9, al croata ante Budimir. Después siguió atacando Osasuna, tuvo una ocasión también Moi Gómez que paró Aguirrezabala, y fue ya en el minuto 22 donde prácticamente se decide el partido. Se despista José Luis Gaya, el capitán valencianista, en su propio campo, no controla bien el balón. Víctor Muñoz, que es rapidísimo, le corre hacia el balón para robárselo, y José Luis Gaya básicamente no consigue controlar, no consigue dar un pase y termina derribando al canterano del Real Madrid, cosa que le cuesta la tarjeta roja por ser el último hombre. A partir de ahí
Lógicamente la mayoría de ocasiones van para el equipo navarro, que en este caso pues se lleva el partido por 1-0. Es cierto que el Valencia consiguió empatar el partido en el 90 con un gol de Danjuma, eso sí en fuera de juego, así que finalmente no subió al marcador. El MVP del partido se lo lleva Moi Gómez, que fue muy importante, como digo, tanto en la jugada del gol como en el ataque de Osasuna. Tuvo, como digo, alguna ocasión y metió un muy buen pase después también en la segunda parte para Víctor Muñoz. Hizo una recuperación y un pase para Budimir en un tiro que termina parando el portero del Valencia. Así que el MVP se lo lleva el ex del Villarreal en medio centro, Moi Gómez. Seguimos con el empate 2 entre Real Sociedad y Real Club Deportivo Español. Una... Seguimos con el 2-2 entre Real Sociedad y Español en Anoeta. Un partido con control del balón por parte de la Real, como veis, 63% de posesión, pero que en cuanto a ocasiones estuvo muy igualado. Como podéis ver en remates está muy parejo, e incluso en goles esperados está bastante por delante del Español. Es un resultado más de 1-2 que de 2-2, con dos partes muy diferenciadas en el partido. La primera fue claramente del equipo de Manolo, con más ocasiones claras para marcar, y de hecho es que se fue 0-2 al descanso. Marcó Pere Milla un gran remate en plancha, muy buen inicio del delantero del Español, y después una buena acción de Roberto Fernández, que amaga con ir al balón, lo deja correr y se va del defensa de John Martín, que acaba cometiendo penalti sobre Roberto. Lo tira Puado y en primera instancia para Remiro, pero el despeje es de Aramburu, que estaba dentro del área cuando chuta Puado, y en la segunda se repite el penalti y ya la mete Puado para el 0-2. Segunda parte ya con más ocasiones de la Real. El primer gol, el 1-2, es en el 61 de Barrenechea, con bastante fortuna, porque es un pase en profundidad que va a sacar el Hilali, pero se resbala. El tiro de Barrenechea toca en un defensa y acaba entrando. Mete el 1-2 ahí la Real, y en el 69 marca Oscarson después de una muy buena asistencia de Oyarzábal. Gran visión de juego del capitán de la Real Sociedad. 2-2 finalmente en el partido. El MVP para Barrenechea, que está de hecho empatado con Pere Milla con un 7,9 en SofaScore, pero sí que es verdad que al no ser un jugador que esté tan adelantado, sí que puede participar más, ¿no? Ahí en los ataques de su equipo, y se lo lleva ahí por eso el jugador de la Real Sociedad. Resultado muy abultado el que vimos en la Cerámica. Manita del Villarreal al Girona, 5-0 de los de Marcelino, el equipo de Michel, que ha empezado muy mal la temporada. Contra Rayo y contra Villarreal ha decepcionado muchísimo. En cambio, los de Marcelino ahora mismo son líderes, y es un equipo que puede pelear ahí incluso para ser el tercero esta temporada. Vamos a ver cómo evolucionan ambos equipos. Sí que es verdad que Jeremy Pino parece que se va a ir al Crystal Palace por 30 millones, pero bueno, muy buen comienzo de los de Marcelino. Marcó ya en el minuto 7 Pepe después de un error gravísimo, un control muy malo de Ángel Herrera. Se la regala a Pepe, que ha empezado muy bien la temporada, y lo aprovechó para marcar el primero. El segundo llegó de los pies de Tajon Buchanan, el jugador canadiense, con una buena jugada individual. Se va por la banda derecha y con muy poco ángulo define para adentro. Después marcó Rafa Marín en el 25 de cabeza, y en el 28 repitió Buchanan. Un Buchanan que acabó con un hat-trick este partido, pero como digo, minuto 28 y ahí van 4-0 favorable al Villarreal, que ya aflojó. Sí que es verdad que en la segunda parte vuelve a meter Buchanan, pero es que el Girona está totalmente desconocido. Hat-trick del canadiense Tajon Buchanan. La temporada que más goles en Europa ha marcado han sido 4, o sea, esto me parece totalmente espectacular. Y el Girona, como digo, está muy mal. Vamos a ver si llegan nuevas incorporaciones, porque si no, se les puede complicar seriamente la temporada. Y Ángel Herrera se marchó, parecía que estaba lesionado, vamos a ver. Pero muchos errores que llevan a gol, tanto el de Ángel como después Krapivtsov. Puede hacer mucho más. En el quinto se le escapa el balón, prácticamente el tiro de Buchanan es centrado
no lo para bien, puede hacer algo más en otros goles. No sé, el Girona no tiene muy buena pinta este año y vamos a ver que no tenga un susto grave, que no se vaya para segunda. MVP del partido, no lo he dicho, pero es lógico que es Tajon Buchanan con su hat-trick. El Real Madrid superó por 0-3 al Real Oviedo en el Tartiere. El equipo de Xabi Alonso, que está dominando los partidos, contra Osasuna también lo hizo. A nivel balón, como veis, 65% de la posesión, que es bastante, pero después no termina de finalizarlo. Estuvo 0-1 hasta el minuto 81-82 que marca el segundo Mbappé. El primero también fue una acción muy buena del jugador francés en el 37, que se gira con un gran control y define ante Aarón. Totalmente dependiente el Real Madrid en Kylian Mbappé. 14 de los últimos 17 goles son del francés. Es una auténtica barbaridad, si me preguntáis. Pero bueno, el equipo de Xabi Alonso que prácticamente no le generan 2 porterías a 0 ya en estos 2 partidos. Y sí que es verdad que en la segunda parte el Oviedo estuvo bastante bien. Paunovic cambió el esquema, fue más ofensivo, cambió la defensa de 5 y ahí tuvo más el balón. El equipo de Paunovic generó ocasiones que no había generado en la primera mitad, pero en mi opinión le faltan jugadores con toque, jugadores con más calidad. Sibo me parece muy limitado con los pies. Sí que es verdad que es el que tuvo la ocasión más clara o que la hizo el más clara porque es un disparo de fuera del área que toca en el palo y sale para afuera, pero en el minuto siguiente ya marca Mbappé. El 0-2 es un despiste total de Hassan, se la roba Vinicius, pase para Mbappé y marca el francés, y ya en el 93 marca Vinicius para el 0-3, un Vinicius que no entró mal. Sí que es verdad que prácticamente en la primera jugada se tira descaradamente pidiendo un penalti y ya vuelve a tener ahí el rifirrafe con la grada, haciendo gestos tanto en su gol como en el gol en el que asiste a Mbappé. Vinicius estuvo bien ahí con un gol, una asistencia. Sí que es verdad que más allá de esto tampoco le terminó de salir los regates y así, pero bueno, bastante buena entrada del brasileño. Y como digo, el Oviedo necesita jugadores ahí un poco más de calidad. Tienen a Hassan, que está bien, pero que sí que tiene esos fallos de concentración a veces. 1-0 ganó el Athletic Club frente al Rayo Vallecano en San Mamés. Muy bien los de Valverde, que merecieron esta victoria, muy superiores en cuanto a goles esperados y en cuanto a remates. Como podéis ver en pantalla, 1,51 goles esperados a 0,29 por parte del Rayo. Los de Íñigo Pérez, que tuvieron el 60% de la posesión, tuvieron el control del balón, pero fue muy poco fructífero porque generaron pocas oportunidades claras de gol. Sí que es verdad que el Rayo tuvo la primera buena ocasión para adelantarse con un pase atrás de Jaureguizar para Areso, que está controlando a uno de los jugadores del Rayo y no se da cuenta, reacciona un poco tarde, de fruto se la roba, encara a Unai Simón, pero no consigue marcar, no consigue meter el 0-1, y a partir de ahí el Athletic Club es bastante superior, tiene muchas más oportunidades. Nico Williams está muy bien desde la banda izquierda, generando con regates, encarando, tirando de dentro y de fuera del área, combinando muy bien. Le mete un centro a su hermano Iñaki con el exterior muy bueno, que Iñaki no consigue meter dentro. Y es con la entrada de Ollán Sancet al medio tiempo que se adelanta el Athletic Club, porque es Ollán quien roba el balón a un Gumbau que se despista dentro de su propio área, comete penalti el mediocentro catalán y el mismo Sancet lo convierte para el 1-0 y así se acaba el partido. El MVP es Jesús Areso, que aun y con su pequeño despiste al inicio del partido, pues completó ahí un buen encuentro, tanto a nivel defensivo como ofensivo, que es su especialidad. Sí que es verdad que por la presencia de Nico Williams en el lado izquierdo, seguramente el Athletic pues ataque más por ahí que por la banda de Areso, pero bueno, es un buen generador en ataque en todo caso. Eso sí, en este encuentro yo también le podría dar el MVP al pequeño de los Williams, porque hizo nuevamente un gran partido.
Y para terminar la jornada teníamos un Sevilla-Getafe en el Pizjuán que terminó con un 1-2 para los de Bordalás, nueva derrota para el equipo de Matías Almeida, otra vez que el Getafe gana con un 28% de la posesión, ¿por qué no? Y la verdad que hubo más goles, como veis, de los que la inteligencia artificial calcula. Los goles esperados son bastante inferiores a los que hubo después. Un partido que estuvo bastante igualado. Hubo ocasiones por parte de ambos equipos, no muchas, no muy claras, fueron sobre todo remates desde fuera del área. Pero bueno, empezó marcando el Getafe con un gol de Adrián Liso en la salida de un córner que pica en corto el conjunto de Bordalas, milla para Liso, lo prueba desde fuera y toca en un jugador del Sevilla, termina entrando ese balón. El empate llega al final de la primera mitad por parte del Sevilla. Es un centro de Juanlu que termina rematando en propia Juan Iglesias, un poco parecido a lo que pasó con el Gazábal en el partido del Barça. Se iban 1-1 a la media parte y es Adrián Liso quien vuelve a marcar, el ex del Zaragoza que marcó 4 goles en la temporada pasada en segunda y ya lleva 3, está en 2 partidos en primera. Otra gran asistencia esta de Luis Milla y buena definición de Adrián Liso. El Sevilla también tuvo las suyas, sobre todo pues Isaac Romero metió un tiro desde fuera del área que acabó en el palo. Luque Bacchio también hizo un buen centro que el remate de cabeza terminó fuera. Incluso Acor Adams marcó el empate a 2 pero en posición adelantada en el 85. Un Sevilla que si se va Luque Bacchio como parece va a sufrir mucho. Así que nada, nos vamos ya con el repaso de la clasificación y de todos los resultados. Antes de nada, el MVP de la jornada, que lógicamente va a ser Tajon Buchanan, el jugador del Villarreal. Hizo un gran partido Nicola Pepe también en ese encuentro. Pero, a ver, Buchanan ha hecho un hat-trick. Además, como he dicho antes, su mejor temporada en Europa son 4 goles. O sea que se lo tenemos que dar 100% al canadiense. Además, por el resultado de su equipo, que es un 5-0. Tenemos aquí un resumen de todos los partidos. 1-0 del Betis ante el Alavés, 1-1 del Mallorca ante el Celta, 1-1 del Atlético Elche, 2-3 entre Levante y Barcelona, 1-0 entre Osasuna y Valencia, 2-2 entre Real Sociedad y Español, 5-0 del Villarreal al Girona, 0-3 del Madrid ante el Oviedo, Athletic Club 1, Rayo Vallecano 0, Sevilla 1, Getafe 2. Y tenemos así la clasificación con Villarreal, Barça, Madrid, Getafe y Athletic Club con 2 victorias de 2, Español y Betis con 4 puntos, solo estos equipos no han perdido, estos 7, y después ya tenemos equipos con 3 puntos, el Rayo, el Alavés, el Osasuna, Real Sociedad ya lleva 2, son 2 empates junto al Elche, el Atlético de Madrid que ha empezado muy mal, 13º lugar, 14º el Valencia, 15º el Celta, 16º el Mallorca y han perdido los 2 partidos Levante, Sevilla, Oviedo y Girona. El Levante creo que es prácticamente el equipo que mejor pinta de aquí. Vamos a ver qué sucede en esa tercera jornada que empieza este mismo miércoles, es decir, hoy, porque juegan Betis y Celta a las 9, así que nos vemos la semana que viene con ese nuevo resumen. Antes también voy a subir otros vídeos, no os preocupéis. Nos vemos en la próxima.